pasen niños a sus lugares. Y tenemos el ritual de la palabra. En este caso nos va a ayudar nuestro hermano Elías Polanco. Adelante, hermano. Buenos días, hermanos. Vamos a buscar nuestras Biblias en 2 de Timoteo, capítulo 4, y vamos a leer todo el capítulo de forma alternada. Es en 2 de Timoteo, capítulo 4. Cuando lo tengan, bueno, vamos a empezar a leerlo. Dice de la siguiente manera: Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, pues justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman a su venida. Procura venir pronto a verme. Porque además me has desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica, Crescentes fue a Galacia, y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envié a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Alejandro el candelero me ha causado muchos males, el Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les he tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saluda a Prisca y a Aquila y a la casa de Onesíforo. Erasto se quedó en Corinto y al Trófimo de que enfermo. Procura venir antes del invierno. Ebulo te saluda, y Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. Juntos, el Señor Jesucristo esté con tu espíritu, la gracia sea con vosotros. Amén. Así en pie, hermanos, vamos a recibir a nuestro pastor oficiante, el hermano Eric Hernández Lara. Nos trae la palabra de hoy titulada No dejes de predicar la palabra. Oremos, hermanos. Padre, te damos gracias en este momento por la oportunidad que nos das de leer tu palabra, de escudriñarla, de meditar en ella. Pedimos que sea tu Espíritu el que guíe nuestro pensar, nuestro corazón a ti. Te pedimos, oh Dios, que te manifiestes para que esta palabra tuya sea puesta en obra. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Nos encontramos ante la última carta del apóstol Pablo. Una carta que es escrita desde el cautiverio en Roma. Y el cual en este caso no ha sido sencillo, puesto que según el testimonio de esta epístola, él ha sido tratada como delincuente, así es como él lo describe.
lo cual implicaría que no estaba preso en una casa como estuvo en una primera ocasión, sino que ahora se encontraba propiamente en una prisión e incluso encadenado. Así que la circunstancia en la que el apóstol Pablo está viviendo, pues es una situación realmente difícil, y en esta parte que hemos leído hoy se observa. Él siente que su tiempo está terminando, por lo cual esta epístola se convierte en su testamento espiritual, en donde retoma los aspectos centrales del ministerio, recordándoselo a su discípulo Timoteo. Por lo tanto, Pablo está entregando con esta carta e incluso con esta última parte de esta epístola, está entregando, podríamos decirlo, la estafeta a una segunda generación de predicadores, que en este caso está representada por Timoteo. Pero, ¿cuál es el centro de este párrafo, de esta parte de la escritura que hemos leído? ¿Cuál es el centro del ministerio pastoral, el ministerio de la iglesia, que es el tema fundamental que hemos leído en este momento? Y en este caso quiero entrar con este primer aspecto. ¿Qué es lo que le preocupa en particular al apóstol Pablo? Y en este caso es predicar la palabra. La preocupación de Pablo es que este aspecto del ministerio no se deje jamás de realizar. El mensaje de Cristo es la gran responsabilidad de la iglesia, de los pastores, de cada uno de nosotros. Y en medio de nuestras circunstancias, esta palabra no debe dejar de presentarse en ningún momento. Proclamar la salvación en Cristo es lo único que puede transformar realmente a la humanidad. Nosotros podemos hacer muchos esfuerzos, podemos hablar con la gente, podemos invitarla, podemos aconsejarla, pero realmente nuestras palabras como tal no van a transformar a las personas. Lo único que la puede transformar es el mensaje de Cristo. De ahí la importancia que esta palabra de Cristo sea permanentemente proclamada, sea permanentemente dicha a las personas, y sobre todo porque es la única que puede darle libertad al hombre para verse fuera de las ataduras que el pecado nos da, y que en este caso solamente esta palabra permitiría vivir tal y como Dios diseñó al hombre en su origen. Nosotros podemos ver a la humanidad hoy en día en circunstancias difíciles. Muchas veces sentimos esta humanidad presa, llena de pensamientos que le inundan y que la desvían de su camino. El hombre, los seres humanos, estamos atados y el pecado no nos deja realmente ser libres, porque nos somete a toda una serie de circunstancias que finalmente no nos dejan actuar de acuerdo a la voluntad de Dios. Solamente esa predicación clara, concisa, que pueda llegar a nuestra mente, a nuestro corazón, puede realmente hacernos reflexionar y nos puede transformar. Por eso la preocupación de Pablo diciendo: yo ya estoy en los últimos momentos. En cualquier momento, y él usa la palabra, voy a ser sacrificado. Por lo tanto, le dice a Timoteo: te exhorto, te invito, te llamo encarecidamente a que prediques la palabra. Eso es lo único que no puede dejar de faltar en la vida de la iglesia. Es la que le da sentido de existencia a la iglesia. Y por lo tanto, la predicación de la misma es la que le da rumbo y permite seguir cumpliendo con el propósito para su existencia. El hombre necesita ser transformado, necesita ser restaurado a la imagen a la que originalmente Dios lo creó. Y este es el proceso que estamos viviendo cotidianamente. Cuando nosotros hemos aceptado a Jesucristo como Salvador, estamos en un proceso de santificación, de perfeccionamiento.
Esa es la obra que el Espíritu Santo está ejerciendo sobre cada uno de nosotros. ¿Y cuál es el propósito de ello? El propósito es caminar hacia la imagen a la que fuimos creados originalmente. Dice el mismo apóstol Pablo, restaurar esa imagen de santidad y de justicia que hemos perdido a causa del pecado. Por lo tanto, si nosotros vemos que la humanidad se está desviando, que la humanidad camina a veces sin rumbo, solamente presa por sus pasiones, presa por sus intereses, egoísta solamente en sus propias preocupaciones, sin importarle lo que sucede en el entorno. Si queremos que eso cambie, solamente el Espíritu Santo lo puede hacer. Pero para ello debemos dejar que ese Espíritu obre en nosotros. Por ello, Pablo suplica, ruega que no se deje de predicar la palabra. Y se lo deja y se lo enfatiza a Timoteo. Esta predicación debe ser en todo momento. No debe estar limitada a tiempos específicos como un culto o una reunión. No debe estar limitada por los espacios, sino que debe ser constante. Y cualquier circunstancia en la que vivamos, tenemos que tener esa presencia de la palabra. Y sobre todo nosotros, si somos creyentes, si hemos aceptado a Jesucristo, si Él vive en nuestra vida, la palabra que nosotros digamos a otros debe estar envuelta en la Escritura. No les estoy diciendo que estemos predicando todo el tiempo, porque si no al rato lo que va a suceder es que la gente nos va a hacer a un lado, porque simplemente nos acercamos y nos va a decir, ahí viene otra vez este. Nuestros diálogos, nuestras pláticas cotidianas deben traer ese mensaje de Dios para la humanidad. Palabra de paz, de consuelo. Cuando nosotros hemos recibido a Cristo y la palabra está en nuestra mente y en nuestro corazón, no podemos evitar la presencia de esa palabra en nuestro pensamiento. Y a lo mejor no vamos a estar citando textos bíblicos, ni le vamos a estar diciendo a las personas constantemente, Dios dice esto, Dios dice aquello, porque por experiencia sabemos que la gente va a decir un momento, ya, todo el tiempo estás hablando de Dios. Bueno, no digamos Dios, hablemos la palabra, compartamos la palabra, y de esa manera nosotros estamos diciendo lo que Dios quiere que digamos, que seamos nosotros el instrumento para hablar a otros. Por ejemplo, cuando llega alguien que tiene una preocupación y nosotros vemos que está triste, que está acongojada, y nosotros comenzamos a darle consuelo, comenzamos a darle palabras de ánimo, esas palabras que vamos a utilizar deben estar influenciadas por la Escritura. Y va a llegar un momento al final de ese consejo en que le vamos a decir, acércate a Dios. Después de que hemos hablado, al final podemos decir, acércate a Dios, busca a Dios. E incluso podemos terminar diciéndole a esa persona, ¿me permites orar por ti? Para que Dios te ilumine. Y esa persona lo va a aceptar. Lo va a aceptar, porque la gente tiene necesidad de Dios. La gente tiene necesidad de ser escuchada y de sentir ese abrazo consolador que solamente la palabra de Dios puede hacerlo. Y nosotros somos el instrumento. Fíjense, es interesante, por ejemplo, Pablo dice en su versículo 16 y 17, en este capítulo 4. En mi primera defensa, dice, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les he tomado esto en cuenta. O sea, estaba siendo juzgado y no tenía un amigo, un compañero que lo apoyara en esos momentos en que era enjuiciado. Dice, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. No solamente para resistir ese momento en el que se encontraba, sino ¿para qué? Para que por mí fuera cumplida la predicación y que todos los gentiles oyeran. Él no perdió la oportunidad
de que incluso en medio de ese juicio proclamara a Cristo. Y que toda la gente que estaba presente, escuchando, presenciando ese juicio, escuchara el mensaje de Dios a través de Pablo. Allí es en donde dice y se ejemplifica lo que Pablo le dice a Timoteo, cuando le dice, predica la palabra e insta a tiempo y fuera de tiempo. Aún en las circunstancias que aparentemente no son las propicias para proclamar y predicar a Cristo, se tiene que hacer. Y Dios es el que nos va a dar la inteligencia y la sabiduría para hacerlo. Si bien es cierto, este es un mensaje que Pablo le está diciendo a Timoteo como pastor. Este es un mensaje que nos está dejando a todos nosotros como iglesia. Porque, por desgracia, sucede que muchas veces como iglesia dejamos que sea el pastor el único que predique, diciendo prácticamente esa es su responsabilidad. ¿Y qué hacemos los demás? Nos lavamos las manos, porque yo no fui al seminario, porque yo no estudié, porque yo no sé. Tú eres el que sabe, tú tienes que hacerlo. Un pésimo argumento para evadir la responsabilidad que tenemos como creyentes. Creyentes que han estado toda su vida en la iglesia, que han escuchado cientos de sermones, quizás han estado en clases de escuela dominical y todavía son capaces de decir, yo no sé. Simplemente, entonces, qué lástima, han perdido el tiempo toda su vida. Mejor se hubieran ido a pasear a otro lado y aprovechar el tiempo que estás diciendo que estoy en la iglesia adorando y aprendiendo, y cuando tienes que ponerlo en práctica resulta que dices, no sé. Entonces, ¿qué estuviste haciendo aquí? Antes los partidos de fútbol eran a las 12 del día, ¿no? Entonces podíamos decir, están pensando en el resultado del partido, a medio sermón. Pero ahora los partidos de fútbol son a toda hora. Entonces ya no es el fútbol. ¿Quién sabe qué sean? O estamos con el celular, los mensajitos que nos están llegando, ¿no? Nos distraen. Pero no, tenemos que asumir esa responsabilidad de predicar la palabra en cualquier momento. Fíjense, dice aquí el texto, y Pablo le dice a Timoteo, insta a tiempo y fuera de tiempo. Y en este caso, la palabra griega que se traduce como instar es efistemi, que significa continuar con una actividad a pesar de la oposición. Eso es lo que significaría esa palabra instar, ¿sí? Se tradujo en español como instar, pero la palabra en sí, el sentido en griego es continuar con una actividad a pesar de la oposición. O sea, no te dejes intimidar, no tengas temor, hazlo permanentemente. Y entonces esto, vuelvo a repetir, nos lleva a que la predicación se dé en cualquier circunstancia y momento. Y como iglesia, como miembros de una congregación, tenemos muchas oportunidades a lo largo del día, de la semana. Y es una labor no solo del pastor, sino una labor de todos. Ahora bien, además de predicar el mensaje de salvación como tal, entro a la segunda parte de esto. La palabra es una guía para la vida, para vivir cotidianamente, para mantenerse en el camino que Dios tiene para nosotros, por lo que hay que ser constantes y buscar que no haya desviaciones en el mensaje y testimonio de la iglesia. Por eso el apóstol Pablo le va a decir 3 palabras importantes sobre esto que implica esa guía. Y son imperativos, o sea, hazlo. Y la primera es redarguye. Dice, redarguye. Que en este caso, redarguir es una palabra griega, elenco, que significa declarar que alguien ha hecho lo malo
y que hay suficientes pruebas para establecer su mal proceder. Cuando decimos redarguir, muchas veces pensamos, lo primero que viene a nuestra cabeza es regañar, ¿no? Llámale la atención. Pero la palabra redarguir más bien se refiere a ten los argumentos necesarios para convencer al otro que está equivocado. Cuando se habla de redarguir, se refiere a que vamos a hablar. Y en este caso, cuando la palabra dice de Dios, al mismo Timoteo, poco antes le dijo, la palabra de Dios es útil para redarguir. La palabra de Dios es útil para argumentar, para defender. Muchas veces nos encontramos ante circunstancias con otras personas en las que a veces no tenemos idea de qué vamos a decirles, cómo vamos a hablar con ellos. Si nosotros nos acercamos a la palabra, a la Escritura nos va a dar las herramientas necesarias para poder argumentar en un momento dado de por qué tal cual circunstancia o persona se encuentra mal en el camino. Porque todos nos defendemos. Cuando alguien se acerca con nosotros y nos dice estás mal, luego nos vamos a defender. Y van a decir, ¿yo cómo voy a estar mal? A ver, ¿por qué no viniste el domingo? Y sacamos mil pretextos. Y por 1000 pretextos que digas, se te puede decir, estás mal. No, pero es que tenía que hacer esto. Estás mal. Y la palabra de Dios dice esto. Podemos darle al Señor múltiples justificaciones. Ahorita, por ejemplo, hay hermanos que están en línea. Yo entiendo quizás que tendrá una razón por la cual no están en el templo. Pero también va a haber más de uno que no tiene ninguna justificación. Simplemente no está porque está más cómodo en su casa. Esa es la verdad. Y delante de Dios no tenemos argumentos. Y cuando hablamos de redarguir es pon y toma en cuenta que el Señor quiere que tú hagas su voluntad. Y el Señor nos dice esto y aquello para poder en su momento decirles a estas personas. Ahora, algo bien importante es que nosotros somos instrumento de Dios, ya que el Espíritu Santo es realmente quien va a convencer al mundo de su pecado. No somos nosotros. Cuando el apóstol Pablo le dice a Timoteo, redarguye, es ponte como instrumento de Dios, usa la palabra y corrige. Pero realmente quien va a hacer la obra es el Espíritu Santo. Nosotros somos instrumentos de Dios para ello. Por lo tanto, el propósito de redarguir es ayudar, es fortalecer, es infundir una nueva vida al creyente y que piense y reflexione sobre lo que está haciendo y cómo se está conduciendo. Les decía hace un momento, el apóstol Pablo lo que nos indica es que se predique la palabra, pero también entender que esa palabra es para guiar, y lo primero es que nos permita hacer entender y entender nosotros mismos cuando estamos equivocados, y la palabra tiene los argumentos suficientes. Pero no solamente redarguye, no solamente da el argumento, luego le dice reprende, o sea, va subiendo de tono, que implica expresar una fuerte desaprobación. Hijos, en la iglesia hoy en día hay que tratar a los hermanos con pinzas, porque si les decimos mi alma ya se ofendieron. Seamos honestos, eso es lo que pasa. Y lo primero que dicen, ya me voy de la iglesia, porque aquí nada más me están regañando. Pero aquí dice reprende, y se tienen que decir las cosas como son, aunque no nos guste. Implica una fuerte desaprobación, reprochar, reprobar, censurar y advertir para evitar una acción
antes de que llegue a una consecuencia definitiva. Como adultos, no nos gusta que nos digan que estamos mal y nos enojamos. Y nuestra mejor herramienta cuando nos están diciendo que estamos mal es hacernos los enojados. Nos indignamos y nos damos la vuelta. Pero la palabra de Dios es clara y se la dice Pablo a Timoteo: reprende. Ya diste argumentos, reprende, porque hay que corregir el rumbo. Y luego le dice: exhorta. Es decir, no solamente ya te dije que estás mal por esto, no solamente ya te hablé fuerte, ahora te exhorto. ¿Qué implica? Animar, fortalecer, motivar al oyente a tener una experiencia más profunda con Dios y su palabra. Es decir, no se trata de llegar con el látigo y estar, como dicen por ahí, dando bibliazos, ¿no? Sino después de eso te llamo y te exhorto a que modifiques tu conducta, a que cambies el rumbo. Te animo a que reflexiones en lo que se ha hablado para que te acerques más aún al Señor. Ese es el propósito de todo esto, para que haya un equilibrio y para que haya un camino adecuado hacia la voluntad de Dios. Todo esto es para que la iglesia sea edificada. Por lo tanto, dice el mismo apóstol Pablo: redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y de veras que se necesita paciencia. Cuando hay en los liderazgos, en las iglesias, los pastores, cuando vemos a veces que la iglesia no reacciona o los hermanos no reaccionan, a veces entra la desesperación y dices: ¿qué hago? ¿Cómo le hago para que los hermanos entiendan cuál es nuestra responsabilidad? Les invito a que hagan esto, me dicen que sí, y siempre es no. No llegaron, no lo hicieron, no lo dijeron, no le avisaron. Y entonces uno cae en crisis y dices: ¿qué hago? Y el Señor nos dice: sé paciente, respiras profundo, ves cómo le hago y otra vez. ¿Qué pasó, hermano? Usted me dijo que iba a llegar a abrir el templo y no llegó. Estábamos allá afuera esperando. No, es que tuve esta preocupación y esa circunstancia. ¿Y por qué no nos avisó? Es que se me olvidó. Está bien, hermano. Que no vuelva a pasar. Con paciencia. Y va una y otra y otra. Pero sobre todo dice: y doctrina. Es decir, con conocimiento de la palabra. Eso es lo que Pablo le está encargando a Timoteo, lo que Pablo le está encargando a la iglesia, para que actuemos, para que vivamos. Simplemente es interesante esto que le estoy platicando con ejemplos. Pues nada más leamos lo que le pasó a Pablo, ¿no? O sea, todas las situaciones del pobre que ha estado padeciendo, con los hermanos de la iglesia, con la gente que estaba a su lado, con los diáconos, con los ancianos, con el director de tal actividad, con el presidente del ministerio tal. Dice: ven a verme pronto, ¿no? Ven a verme. Y esa expresión así como que me siento solo. Y le dice: porque Demas me ha desamparado, amando este mundo. O sea, ya, este cuate ya se fue a hacer otras cosas. Y se ha ido a Tesalónica. Crescente se fue a Galacia. Tito se fue a Dalmacia. O sea, me estoy quedando solo. Dice: solo Lucas está conmigo. Le dice: toma Marcos, tráelo contigo, porque es útil. Dice: a Tíquico lo mandé a Éfeso. Y ahí le pide, hace un encarguito, ¿no? Trae mi capa que ahí dejé olvidada, y tráeme unos libros. Y luego, fíjense,
habla de un tal Alejandro, el herrero. Me ha causado muchos males. O sea, me ha estado fastidiando, ha estado contra mí, ha estado duro y duro contra mí. Dice, cuídate también de él. O sea, de repente dicen, es que no hables mal de los hermanos. No estoy hablando mal de los hermanos, o sea, simplemente cuídate, aguas con él, porque es canijo, ¿no? Son situaciones que le pasan a Pablo. ¿Será que eso pase también en nuestra iglesia hoy en día? No pasa, es peor. O sea, así sucede, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer, dice Pablo, hay que ser paciente. Y por lo tanto, todo tiene que hacerse basado en la Escritura. La Escritura es la única fuente que nos va a poder ayudar para que el camino, para que la obra de Cristo siga adelante. Terminamos, hermanos. Todo esto que acabamos de platicar es necesario, imprescindible, para que la iglesia siga caminando. Y la iglesia tiene que estar preparada, tiene que estar lista, porque el mismo Pablo lo advierte. Habrá momentos en que la gente ya no quiera escuchar el mensaje de la Escritura, ya no quiera escuchar el mensaje de Dios. Y entonces dice, van a surgir gente que lo que va a hacer es hablar de fábulas, va a comenzar a endulzar el oído de las personas. Van a empezar a escuchar las personas cosas que les agraden, que no los reprendan, que no los exhorten, que no les digan nada, que los dejen hacer su voluntad y que saber qué pasa. Todo el mundo es feliz. Y habrá gente que se desvíe porque van a llegar otros que te van a decir, ay, qué bonito, fíjense, en esa iglesia sí te aman, no te dicen cosas feas. Y yo salgo de aquí diciendo, soy un santo, porque todo lo que hago está bien. Me acaba de decir el pastor que está bien, que no me preocupe, que Dios me ama y Él me perdona. Sí, Dios me ama y Dios me perdona, pero eso es realmente lo que tiene que suceder. Cuando, en este caso, esa es la razón por la cual la gente se aleja de repente, porque la palabra de Dios es clara y directa. Tenemos que estudiar la Escritura. Tenemos que estudiar porque va a haber situaciones en nuestro entorno que van a hablar de mentiras, van a hablar de mitos, van a hablar de tantas cosas que nos engañan. Ahora que tembló, de repente vi en sus WhatsApps de la iglesia una pregunta por ahí que decían algo así como que ¿cuál es la interpretación teológica del sismo? ¿Qué le vamos a decir a los hermanos? Dije, oye, la interpretación teológica, ¿qué vamos a decir a los hermanos? Y por ahí comienzo a escuchar de repente en otros ámbitos, es que el Señor está enojado con el mundo y nos va a caer casi fuego del cielo y esto es un castigo de Dios, una advertencia. Yo pensé, ya nos agarró de encargo Dios, ¿no? Porque solamente le pasa a México. No. Yo lo que pensé fue, esto simplemente es el recordar que Dios es Señor de la creación, que Él tiene poder sobre todo lo que existe, que nada se inmuta ante su presencia. Y por lo tanto solamente tengo que recordar es que Dios es Dios poderoso. Y lo único que tengo que hacer es bajar mi rostro y poner mi vida en sus manos. Y simplemente decirle gracias, Señor, por la vida. No nos vayamos a elucubraciones del fin del mundo. No. Cuando nosotros pensamos en cosas tan complejas, lo más seguro es que es falso. Porque Dios es sencillo. Es porque es mensaje para nosotros sencillos, claros. Y decía, bueno, ¿y cuál es la explicación científica?
Pensé, dije, lo único científico que quizás pudiera ser es que en estas fechas de septiembre se alinea la luna, el sol y quizás algún planeta por ahí, Júpiter, Saturno, y aumenta la atracción gravitacional sobre la corteza terrestre. Pero después pensé, dije, no, solo México. Si estamos junto a Centroamérica y junto a Estados Unidos, ¿por qué nada más a nosotros? Entonces dije, olvidémoslo, tampoco va por ahí. Simplemente se presenta. No hay que ir más allá. Y nosotros como hijos de Dios, para evitar caer en fábulas, en mitos, porque es muy interesante, ¿no? Pensar luego en el Apocalipsis y pensar en el fin del mundo y el fuego del cielo ya va a caer y ahora sí se acabó. No, simplemente Dios es Señor de la creación y Dios está presente en todo momento. ¿Qué debes hacer? Inclinar tu rostro y adorar a ese Dios y pedirle su misericordia. Nada más. No somos peor ni mejor que otras personas en el mundo. Lo que pasó aquí, simple y llanamente, es coincidencia. No, ¿cómo? Es coincidencia. Y Dios lo permitió, punto. No más. Y aquí lo importante es que debemos estar siempre alertas y evitar precisamente caer en desviaciones, en fábulas y en mitos que nos alejen del Señor. Simplemente tenemos que pensar que Dios es nuestro Dios, nuestro soberano, nuestro Salvador, y evitar que como iglesia nos desviemos y comencemos a predicar cosas lejanas a la Escritura. Y por lo tanto, estudiemos, reflexionemos y sigamos la invitación, el llamado de Pablo. Proclamemos la palabra de Dios en tiempo y fuera de tiempo. Exhortemos, reprendamos, argumentemos, defendamos la fe y presentar el mensaje de un Dios que entregó a su Hijo Jesucristo para morir por nosotros y que nos da la oportunidad de la vida eterna, de la libertad en Cristo. Amén.